Hola a todos los estudiantes. Durante esta semana vamos a comenzar a trabajar con un nuevo contenido y es relacionado a las funciones, ¿ya? Y vamos a partir trabajando los conceptos básicos de funciones. Por lo tanto, necesito que ustedes en este momento saquen su cuaderno y comiencen a anotar todo lo que vamos a ver en este video. Primero que todo vamos a comenzar describiendo o eh, definiendo qué es una función, ¿cierto? Dice, una función es la relación que existe entre dos variables relacionadas a través de una expresión matemática. Podemos asemejarla a una fábrica de números, ¿cierto? De tal manera que ingresamos materia prima, que son los números, y obtenemos como producto otros números, ¿ya? Vamos a ver entonces varios ejemplos de cómo es esta, digamos, transformación. Una función se denota con el término f de x, ¿cierto? Y se lee función de x. En otras palabras, una función es una relación entre un conjunto de salida llamado dominio, ¿cierto? Acá tenemos nuestro conjunto que es el dominio y un conjunto de llegada llamado codominio, ¿ya? Entonces, primero entender que tenemos un conjunto de salida que se llama dominio y un conjunto de llegada que se llama codominio. Y vamos a establecer algunos criterios de una función, ¿ya? Porque no toda relación va a ser una función. Y vamos a ver ahora cuál relación se va a denominar como función. Ya, y acá tenemos la relación de f, ¿cierto? Aquí tenemos letrita y le vamos a llamar a esta relación f, relación de f. Entonces dice, la relación anterior de nombre f es una función, ¿ya? Esta cumple con los criterios de una función, pues cumple que todos los elementos del dominio se están relacionando una vez con algún elemento del codominio. Es decir, de todos los elementos del dominio tiene que salir una flechita, ¿ya? Y esa flechita se va a relacionar con otro elemento del codominio, ¿ya? Acá dice, en el conjunto de partida, dominio, de todos los elementos debe salir una flechita, una flecha. Y acá cumple como con esa regla. Por lo tanto, podemos decir que es una función. Acá tenemos y dice, G es una función, pues cumple que todos los elementos del dominio se están relacionando una vez con algún elemento del codominio, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos entender que, por ejemplo, G1, aquí, G1, es igual a 7 porque el 1 se relaciona con el 7, ¿verdad? G2 es igual a 8 porque el 2 se relaciona con el 8, ¿cierto? Y G3 es igual a 8 también porque el 3 se relaciona con 8. Pero aquí ocurre algo. Dice, aquí puede suceder que un elemento del codominio tenga dos flechas, ¿verdad? Este es nuestro codominio. Y un elemento de nuestro codominio tenga dos flechas. Eso sí puede suceder, ¿ya? Por ejemplo, el 8 tiene dos flechas, ¿cierto? Una que viene del 2 y del 3. Sin embargo, no puede suceder que de un elemento del dominio salgan dos flechas hacia un elemento del codominio. Es decir, acá pueden llegar dos flechas o más, pero de un número o un elemento de nuestro dominio no pueden salir dos flechas, ¿ya? Por lo tanto, esta también cumple la función
perdón, esta relación cumple la función de función A. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, en el conjunto de recorrido se puede quedar elementos sin utilizar. Vamos a ver. Dominio. Acá tenemos nuestros elementos del dominio y tenemos nuestros elementos del codominio. La relación que vimos anteriormente decía que todos los elementos del dominio tienen que estar utilizados, ¿cierto? De todos tienen que salir una flechita, ¿ya? Pero también acá dice que no es necesario que todos nuestros elementos del codominio tengan flecha, ¿ya? Por lo tanto, como aquí quedan estos tres sin flecha, también se considera una función, ¿ya? Ahora dice, por el contrario, no va a ser una función cuando. Entonces vamos a ver, cuando no es una función. Aquí tenemos esta relación de H, ¿cierto? Dice, no es función, pues el 3 es un elemento del conjunto de salida que no se está relacionando. Acá tenemos el 1 que se relaciona con el 7, el 2 que se relaciona con el 8 y el 3 no se relaciona con ninguno. Por lo tanto, esto no es una función, porque en los criterios anteriores vimos que de todos nuestros elementos tenía que salir una flecha. Y esta no cumple con los criterios de función. Dice, no es de importancia que el 4 en este caso no se relacione o no tenga flechita, ¿ya? Y este tampoco es una función. La función f no es una función, ¿cierto? Perdón, la relación f, esta relación que tenemos acá, no es una función, pues el 2 debió relacionarse una sola vez. Es decir, del 2 debería haber salido solamente una flecha y no 3. Por lo tanto, no cumple con los criterios de función. Ahora vamos a ver los elementos de una función. Una función está constituida por el dominio y el recorrido, ¿cierto? Dominio y recorrido. Y por ejemplo, dice, en el ejemplo de la máquina, el dominio son todos los valores que podemos introducir en ella, ¿cierto? Todos los valores que tenemos antes, ¿cierto? Los que vamos a introducir en la máquina. Y el recorrido son todos los posibles resultados, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Dice, conceptos de imagen y preimagen, dominio y recorrido. Todos los elementos que aparecen en nuestro dominio son o se llaman preimagen, ¿ya? Acá tenemos una preimagen que es X, ¿ya? Y dice, es cada uno de los elementos del dominio. También se les llama variables independientes. Acá tenemos nuestro dominio y tenemos nuestro dominio la preimagen X, ¿cierto? Y esta se relaciona con la Y que está acá. Y la Y vendría a ser la imagen de X, ¿ya? Que vendría a ser como el recorrido que le llamamos anteriormente. Por lo tanto, Y es igual a la función de X, ¿cierto? Y dice, imagen es cada uno de los elementos del codominio. También se les llama f de x o y. Acá yo puse dominio, es de donde yo vengo, ¿cierto? Es mi punto de partida. Y el recorrido es a donde yo voy o es mi punto de llegada, ¿cierto? Mi resultado. Avancemos entonces y ahora vamos a aplicar.
tenemos nuestra función f de x es igual a 2x, ¿ya? Y acá tenemos todo lo que yo ya le había explicado, ¿cierto? Tenemos nuestro punto de partida, nuestro dominio, ¿cierto? Tenemos nuestro punto de llegada, que es el recorrido. También dijimos que los elementos que están adentro son una preimagen y los elementos que están adentro de nuestro recorrido, punto de llegada, son la imagen, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a aplicar esta función. Función de x es igual a 2x. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice acá. Por lo tanto, cada elemento del dominio, que es este, se multiplicará por 2, porque acá nos está diciendo que lo vamos a multiplicar por 2. Lo que nos dará el resultado de nuestro punto de llegada o recorrido. Acá. Entonces, vamos a reemplazar ahora cada elemento de nuestro dominio. El 5. El 5, que lo vamos a reemplazar ahora, la x que está acá arriba pasa a ser el número 5, ¿verdad? Y vamos a decir 2 por 5, ¿verdad? Porque acá dice que el 2 lo vamos a multiplicar por el valor de x. 2 por 5 vendría a ser 10. ¿Ya? Entonces, de nuestra preimagen, que era el 5, ahora llegamos a nuestra imagen, que es el 10. También tenemos el menos 8 como x, ¿cierto? Entonces lo vamos a reemplazar. Menos 8 vendría a ser igual a 2 por menos 8. Y eso nos daría como resultado menos 16. Por lo tanto, teníamos nuestro preimagen, ¿cierto? Que era menos 8. Y ahora llegamos a nuestro punto de llegada con menos 16. Lo mismo pasa con el 7. Reemplazamos la x por el 7 y decimos 2 por 7 es igual a 14. Y acá, con este último elemento, que es el 0, y vamos a decir 2 por 0 es 0, porque todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Ahora continuemos viendo otros ejemplos. Y ahora vamos a ver dos tipos de funciones, que sería función lineal y función afín. Y no se compliquen porque no es nada difícil. Dice la función lineal es toda recta que pasa por el punto 0,0 del plano cartesiano. Acá tenemos nuestro plano cartesiano. Y también tenemos nuestra recta. Dice, y la fórmula vendría a ser f de x es igual a m por x, donde m es un número real distinto de 0. Ya, acá dice, es una función lineal porque en la gráfica podemos ver que el coeficiente de posición es 0, ¿cierto? Y como dice la función lineal, es toda recta que pasa por el punto 0,0. Y esta efectivamente pasa por el punto 0,0. En cambio, la función afín es toda recta que no pasa por el punto 0,0 del plano cartesiano y su fórmula es f de x es igual a m por x más n, donde m y n son números reales distintos de 0. Esta recta de acá no pasa por el punto 0. Dice, es una función afín porque en la gráfica podemos ver que el coeficiente de posición es 3, ¿cierto? Y es distinto de 0. No pasa por el 0. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo aplicar cada función. Entonces tenemos el ejemplo de una función afín. Y aquí nos dice, grafica f de x es igual a 2x más 3. ¿Ya? Y nosotros vamos a solamente reemplazar. Aquí nos dan los valores de x, ¿cierto? Que es 1 y el otro valor 3. Y la fórmula en este caso nos diría 2x más 3, ¿cierto? Eso es lo que nos pidieron.
Entonces vamos a reemplazar la x, que aquí vendría a ser el 1, y vamos a multiplicar 2 por 1 más 3. Y eso nos da como resultado 5. Por lo tanto, ya tenemos nuestro primer punto de posición, que x vendría a ser el 1, que ya nos dijeron acá, y nosotros ya encontramos el valor de y, que es 5. Y en el otro punto de posición, nos dice que el valor de x es 3. Y ahora lo vamos a multiplicar por lo que decía acá arribita, ¿cierto? 2 por 3 más 3, ¿cierto? Entonces vamos a decir 2 por 3, 6, más 3, 9. Y ya encontramos nuestro valor de y, ¿cierto? Porque ya el valor de x lo teníamos, que era 3. Y ahora vamos a ubicar estos puntos de posición en el plano cartesiano. Y como ustedes pueden ver, nuestro primer punto es 1,5. Buscamos el 1 en la recta, digamos en la línea X, y estaría acá. Y luego el 5 en la Y. Y aquí está, nuestro primer punto que está marcado con verde, que no se alcanza a ver quizás muy bien. Nuestro segundo punto de posición vendría a ser el 3,9. Entonces nos vamos al 3 y subimos hasta el 9. Y lo marcamos y luego trazamos nuestra recta, ¿cierto? Entonces, ¿qué decía la función afín? Que no pasaba la recta por el punto 0,0, ¿cierto? Por lo tanto, esta corresponde a una función afín. Veamos el otro ejemplo de la función lineal. Y la función lineal nos dice, grafica f de x es igual a 2x, ¿ya? Entonces aquí nos dan el valor de x, 2, y otro valor de x, 5. Y aquí solamente vamos a tener que reemplazar x. En este caso reemplazamos el 2 y el valor de x, que sería 2 también acá. Y vamos a decir 2 por 2 es igual a 4. Por lo tanto, ya encontramos nuestro valor de y, porque el valor de x ya lo teníamos, ¿cierto? Y luego nos vamos a hacer el otro ejercicio y dice, el valor de x vendría a ser 5 y multiplicamos 2 por 5 es igual a 10. Y nuestro otro punto de posición sería 4,10. Entonces buscamos nuestros puntos en nuestro plano cartesiano. El valor de 2 en este primer caso lo buscamos acá en la línea del X y luego subimos al 4 y ahí está marcado. Y buscamos 4 ahora y 10, el 4 que está aquí, y subimos al 10 que está acá. Y este dice que tendría que pasar por el punto 0,0, ¿cierto? Y efectivamente pasa por el punto 0,0, por lo tanto vendría a ser una función lineal. Bueno, chicos, espero que esta explicación de los conceptos básicos de función les haya servido y hayan entendido, y ojalá tomar apuntes ante cualquier duda o consulta. Y les doy las gracias por su atención, por su tiempo, y espero que si tienen cualquier duda nos consulten a nosotras, sus profesoras, porque estamos súper dispuestas a ayudarlos. Así que muchas gracias y cariños a todos.